Desde Denver, Colorado, Iglesia de Cristo Jubileo Ministerios Ebenecer presenta la Biblia, palabra infalible, con ministros invitados. Bienvenidos. Que se ponga en las manos del Señor y me ponga a mí en las manos del Señor para que no sea yo, sino que sea el Espíritu Santo hablando a su vida, así como habla la mía, ¿verdad? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos una vez más, Padre, delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Padre, por el privilegio que nos da, Señor, una vez más de estar en tu casa, Señor, de poder venir, Señor, a inquirir, Señor, en tu santo templo, Señor, a contemplar tu hermosura, Señor. Estamos en este lugar, Padre Santo. Te ruego, Señor amado, que seas tú, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándole a tu amada, Señor, que esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, venga a edificar a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, te ruego, Señor, que seas tú usando, Señor, mis labios, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Yo pongo a mis hermanos delante de ti, Señor. Abrimos nuestro corazón, Padre. Dígale al Señor, yo abro mi corazón. Hoy abrimos nuestro corazón, Señor, declarando que somos tierra fértil, Padre. Rogándote, Señor, que abra nuestro entendimiento, Padre amado, que un espíritu de revelación venga sobre nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu palabra, Señor, venga a ser revelada y venga a cumplir con el propósito, Señor, con el que tú la has enviado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este privilegio, Padre, y te bendecimos, Señor. Te rogamos que recibas toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Le voy a pedir, hermano, que... Ay, Padre Santo, no sé qué hice. Fíjese que no puedo. Gloria a Dios. Le voy a desconectar y luego voy a ver si puedo acomodarme. No. Gloria a Dios. Ahí estamos ahora sí. Yo le titulaba este tema, hermanos, no durmamos. No durmamos. El Señor me hablaba a mí fuertemente porque hemos estado en un tiempo de recreo, se nos decía el viernes, pero de recreo para nuestra carne, para para nuestra alma, para nuestra carne, no para el espíritu, porque en el espíritu es muy fácil dormirnos. Es muy fácil dormirnos acomodándonos y yo le titulaba esto, no durmamos, a este tema. Y lógicamente estamos hablando de no durmamos en lo espiritual, ¿verdad?
Y yo quiero transmitirle esto que a mí el Señor me hablaba. Quiero transmitirle quiero hablarle sobre algunos siervos que durmieron y perdieron, yo digo que el rumbo o el propósito que Dios tenía con sus vidas. Y le voy a pedir si trajo su Biblia, si no, si está anotando ahí en la pantalla, usted va a ver. Vamos a leer en Primera de Reyes, vamos a comenzar con este versículo, Primera de Reyes 19:5. Dice la palabra del Señor: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Yo creo que usted sabe de quién estamos hablando. Yo creo que muchas veces ha oído de este siervo. Estamos hablando de Elías. Aquí en esta parte de la palabra del Señor, nos está hablando sobre Elías cuando venía de derrotar de descabezarse a los 450 profetas de Jezabel, de Baal, que tenía Jezabel, para que le dijeran lo que ella quería oír y no lo que debía de ser, ¿verdad? Sino lo que ella quería oír. Entonces, él venía de este lugar de hacer todas esas cosas. Él ya había hecho que dejara de llover, ya había hecho que lloviera, ya había hecho que el fuego de Dios descendiera sobre el altar y quemara la ofrenda. Se había burlado de los profetas de Baales, se había burlado de ellos. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? En medio de todo, de lo que le contaba y esto, viene el mensajero de Jezabel, viene el mensajero del enemigo y le dice: peor que esto te voy a hacer, más que esto te va a pasar, y si no lo hago, que los dioses me añadan más aún a mí. Le estoy parafraseando, que me añadan más aún si no te hago yo esto que tú hiciste con estos profetas. Y él tuvo tanto miedo. Entonces muchas veces, hermanos, yo decía: ¿por qué podemos quedar dormidos? Y yo veía que nos podemos quedar dormidos por miedos, por inseguridades, por tantas cosas que nos podemos quedar dormidos, pero aquí él se quedó dormido por miedo. Llegó y se tiró debajo de un árbol, que yo leía y decía que yo veía que enebro quiere decir escoba yo me imagino que por cómo será el árbol. Dice que por lo grueso de las cosas de la escoba, de las cerdas, o como se le llame a lo de la escoba, pero viene de una raíz que quiere decir que es como para uncir. Y yo me acordaba que cuando nuestro pastor nos hablaba de esto, y él decía que se había deprimido tanto Elías, y nos decía que quería decir lazos que atan, y era cierto, es como amarrarte. El temor, el miedo nos paraliza, nos pone así atados, y no podemos accionar, no podemos hacer el propósito, no podemos seguir con el propósito que Dios tiene con su vida, con mi vida. Entonces, y podemos quedarnos dormidos por el miedo. ¿Cuántas cosas él llevaba? ¿Cuántas batallas él había ganado? ¿Cuántas cosas había hecho? Y mire lo que lo vino a amedrentar, lo que lo vino a poner chiquito debajo del árbol, y se quedó ahí dormido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos de los peligros que hay en el dormir. El riesgo, dice, yo le ponía aquí, el riesgo de dormirse. Dice la palabra del Señor en Mateo 13:25, hablando sobre la parábola del trigo y la cizaña. Dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dice en el 26: cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y muchas veces escuchamos sobre esto, sobre la cizaña. ¿Qué es la cizaña? Y muchas veces nosotros decimos: bueno, en la iglesia es el plantío del trigo, pero ¿y la cizaña?
¿será que hay cizaña en medio de nosotros? ¿Será que hay cizaña creciendo junto del trigo? Y fíjese que muy interesante, porque cuando yo escuchaba esta prédica, decía que, el siervo decía que la cizaña es como un grano de trigo, se parece también la semilla. Dice que lo que decía es que es un grano de trigo degenerado. Y yo decía, Dios mío, entonces nosotros o nos regeneramos o nos degeneramos. Y puede ser que si nos degeneramos ya no seamos la semilla, ¿verdad? Que el Señor vino a sembrar. Dice el Señor de la casa, dice la parábola, dice, el más grande riesgo, escribía yo aquí, el más grande riesgo de quedarnos dormidos es que venga y se siembre cizaña en nuestra tierra. Pero ¿qué es la cizaña? Y yo escuchaba esta prédica y yo también me fui a investigar sobre qué quiere decir cizaña. Y en uno de los diccionarios que yo veía dice que los judíos entonces, dice, se aceptaba entre los judíos que se trataba de una especie degenerada de trigo. Los rabinos la denominaban bastarda. Las semillas de esta planta son venenosas para el hombre y para los animales herbívoros, produciendo sopor, náuseas, convulsiones e incluso la muerte. Entonces yo escribí aquí, dice mucho más el diccionario, pero yo solamente escribía esto aquí, yo escribí aquí, dice, todo este conjunto de síntomas puede causar que perdamos nuestra brújula y nos desviemos del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque al enfermarnos con todas estas cosas, con esta semilla, puede ser que nosotros nos desviemos y perdamos el rumbo, el camino que Dios nos había trazado, lo que Dios había trazado para nuestras vidas. Entonces, yo decía, Dios mío, qué difícil es, porque a mí me impresionaba mucho el sueño que una hermana nos contaba, y ella decía que ella veía la iglesia y muchos hermanos, dice, yo veía hermanos y empezaba a caer comida de arriba, cajas de comida, pero se caían, los hermanos las dejaban caer, pero hubo quienes agarraron de esas cajas y empezaron a comer. Y después, dice, veía niños llorando, que su estómago, se habían enfermado del estómago con esa comida. Y decía ella, yo veía gusanos en la comida cuando estaba cayendo. Yo veía que tenía gusanos, y cuando venían los niños a decir que estaban enfermos, yo decía, pero ¿por qué se la comieron? Y a mí esto me llenó de miedo. Me dio un gran miedo. ¿Sabe por qué me dio un gran miedo? Porque a mí se me está dando este privilegio y de alguna manera yo estoy poniendo semilla. Yo estoy depositando semilla. Y si yo pongo una semilla degenerada, ¿qué cree que va a pasar con usted? Dios nos guarde. Yo temblé de miedo porque eran niños los que se comieron esa comida. Porque un adulto sabe diferenciar entre una comida buena y una que no está buena, una que sirve y una que no sirve. Pero el niño no. Y yo decía, Dios nos guarde a los que tenemos este privilegio, porque es una responsabilidad, siempre lo he dicho, es una responsabilidad tan grande, que Dios nos ayude. Le voy a pedir que sigamos, dicen la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 17. Dice, y su palabra o conversación se extenderá como gangrena entre ellos. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Entonces yo lo que veía aquí es que muchas veces, hermanos, podemos estar en un lugar habiendo perdido la visión, habiendo perdido el rumbo. ¿Qué le digo yo con la visión? Que no se trata de decir yo tengo tal visión,
para esta iglesia, yo tengo tal visión para mi vida. Se trata de unirnos a la visión de nuestra cabeza, porque si no tenemos la visión de la cabeza, la visión del ministerio, se va a hacer como si hubiera muchas cabezas en un solo cuerpo. Entonces, aquí hablaba de Himeneo y Fileto, hablándole a Timoteo, diciendo, cuando le habla de que se presente como obrero, como un buen trabajador que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué pasaba aquí? Le dice a él que evite las conversaciones que no le edifican, que no le son de bendición. Y dice que estos hombres, ellos estaban hablando lo que ya no se hablaba, lo que no era lo que Dios había dicho que hablaran, lo que el Espíritu Santo les daba para hablar. Ellos hablaban ya conforme a lo que ellos pensaban. Ellos decían, la resurrección ya fue, ya no es como que el Señor va a venir, ya dejen de esperarlo, como muchos dicen ahora. ¿No se te hace que ya tardó mucho? Ya es mucho esperando, el Señor ya no va a venir. Y nos desviamos, hermanos. Dice, yo escribí aquí, dice, cuando esto pasa, no solamente podemos salir afectados en lo personal, sino que podemos trastornar la fe de otros, como habla aquí Pablo, o el entendimiento de otros. Cuando tenemos este privilegio, hermanos, es de tener tanto cuidado y de ponernos delante del Señor, no solamente venir y hacer las cosas por hacerlas o porque nos vean, sino que de verdad le pidamos al Señor que Él hable, que Él nos use, que no seamos nosotros dando lo que nosotros entendemos, sino lo que se nos ha enseñado, lo que la palabra del Señor dice. Y aquí en 2 de Timoteo, ya en el capítulo 4, yo ponía aquí los sembradores. Dice en el capítulo 4 de 2 de Timoteo y el versículo 14, dice, Alejandro el calderero me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza o a nuestras palabras. Este hombre, en la predicación, y se nos ha enseñado en la predicación que yo escuchaba, que le estoy hablando de lo que yo escuchaba, de lo que a mí el Señor me habló, se nos ha enseñado mucho que este oficio de herreros eran los que trabajaban el metal, los que hacían espadas, los que hacían lanzas, los que hacían todo para pelear. Entonces entendía yo y hablaba el predicador de que Pablo estaba hablando de un discipulador, de alguien que formaba espadas, de un discipulador que muchas veces a nosotros se nos da el privilegio de exponer la palabra del Señor, y muchas veces entendiéndola de diferente modo, no podemos venir a cotejarla como le decía, con nuestra cabeza, con nuestras autoridades, con su líder. Muchas veces solamente decimos, yo lo entendí así y el Señor a mí me dijo esto y es que es así, y no nos ponemos a buscar el contexto de la palabra del Señor. Entonces, si hablamos y decimos lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Y podemos desviar a otros. Y le decía Pablo a Timoteo, tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Que Dios nos ayude, porque él no solamente, Alejandro no solamente era que él estaba desviándose, sino que estaba desviando probablemente a los que él estaba formando. Dios nos guarde, que Dios nos guarde. Yo quiero avanzar porque me quiero enfocar más en algo, algo más adelante. Dice aquí, perdiendo el rumbo. Ahora vamos a leer en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, dice, guardando la fe y buena conciencia, capítulo 1, versículo 19, guardando la fe y buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe.
era lo que yo decía, muchas veces perdemos el rumbo y estos naufragaron. Un naufragio es, se hundieron, se ahogaron. Nosotros podemos perder el rumbo y perdernos por nuestro pensamiento, por no querer aceptar lo que se nos dice, lo que se nos enseña, y podemos naufragar. Dice en el versículo 20, dice, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es terrible, fíjese, y muchas veces decimos, no, es que en tal parte el pastor está hablándole así a los hermanos, a las ovejas, o ¿por qué hacen esto? Y no nos damos cuenta que están llamándole la atención a alguien que se dejó contaminar por otro, porque Alejandro no estaba entre el grupo, eran Himeneo y Fileto los que se estaban desviando, los que se habían desviado. Pero ¿qué pasó ahora? Y aquí dice que Alejandro también. Himeneo y Alejandro, aquí ya el grupo ya había crecido, o había otro diferente ya en el grupo. Entonces, a veces nos dejamos contaminar o nos dejamos, por no saber y por no poder escoger la comida que nos vamos a comer, comemos lo que no sirve. Pero ¿por qué pasa esto? Por la falta de enseñanza. Porque a veces pensamos que solamente es de oír a quien hable de la Biblia. Y perdóneme, pero nos han enseñado mucho que no toda la gente que habla de la Biblia habla lo que Dios quiere que se nos enseñe. Anoche una hermana nos decía, la hermana Rosario nos decía, alguien nos aconsejaba que nos bautizáramos otra vez. Pero cuando uno se bautiza, hermano, ya no tiene que estarse bautizando otra vez y otra vez y otra vez. Es que se bautiza uno y ya está bautizado, lo hiciste por obediencia. Si te sumergieron, estás bautizado. Si te chispearon así, pues no. Pero si te bautizaron, estás bautizado. Y no solamente eso, sino que en muchas ocasiones hay muchas otras cosas en las que puede venir el enemigo a sembrarnos cizaña, a ponernos una semilla degenerada en nuestro corazón, en nuestra tierra. Y mire, yo escribí aquí, a veces podemos tener llamado de parte del Señor, pero todo requiere un esfuerzo. Dejar de hacer cosas que hacíamos, comenzar a hacer cosas que no hacíamos. Pero muchas veces no queremos sacrificar nada, no queremos dejar nada de lo que hacíamos, no queremos hacer nada de lo que no hacemos. Decimos, no, es que Dios es bueno y Dios es un Dios de amor y Dios no nos forza a nada. Por supuesto que no, Dios no nos forza a nada. Y Dios es un Dios de amor, tanto nos ama que nos dio a su único hijo para salvarnos. Ese fue el acto más grande de amor que Dios tuvo para nosotros. Pero de ahí en adelante, todo lo que usted quiera de parte del Señor le va a requerir algo. El amor fue y es para salvación, pero los galardones los alcanza el que se esfuerza. Y la palabra del Señor dice que no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Pero yo le aseguro que Dios mira el esfuerzo. Y la Biblia está llena de ejemplos de los perezosos. Y si Dios aceptara la pereza, tendría misericordia también y lo tiene de los perezosos para salvación. Pero para galardones necesitamos correr tras los galardones. Los galardones no vienen tras nosotros. Esto requiere esfuerzo, los galardones requieren esfuerzo. Entonces podemos tener llamado y pueden habernos profetizado. Hace un tiempo a nosotros nos decía una hermana, no, es que a mí me ungieron como pastora junto con la pastora fulana y la pastora mengana y yo me ungieron como pastora, pero ni viento ni remolino se les mira. Ni viento con remolino, disculpe.
el dicho, no lo conozco bien, pero es verdad, muchas veces se nos dio una profecía, sabrá Dios qué profeta y sabrá Dios de dónde salió el profeta. Y nosotros nos ponemos a creerlo y decimos, no, es que yo soy pastora porque a mí me dijeron que soy pastora. O porque yo digo, a la iglesia de Esmirna le decían, tengo contra ti que tienes a esa mujer que se dice ser profetisa. Se dice, ¿verdad? Entonces muchas veces puede venir Jezabel, el espíritu jezabélico a meternos en la cabeza cosas, pero bueno, ¿verdad? Ya será el Señor dándonos discernimiento y que sea el Señor evitando que perdamos el rumbo, ¿verdad? Mire, escribía yo aquí el llamado en Jueces 13:5, dice la palabra del Señor: porque vas a concebir y a dar a luz un hijo, él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. ¿Sabe de quién le estoy hablando? De Sansón. Esta palabra venía el ángel a dárselo a la esposa de Manoa, a la madre de Sansón, y dice que le dijo que iba a concebir un hijo y que iba a dar a luz. Y el llamado de Sansón, ¿cuál era el llamado de Sansón? Que iba a salvar a Israel, que iba a salvar a Israel. Pero ¿qué pasó con Sansón? Le dijeron todo lo que no hiciera. A la mamá se le dijo, no beberás ni vino ni sidra, y yo escuchaba una vez que alguien decía, era para que ella ni siquiera lo hubiera dejado entrar a jugar a los viñedos cuando era niño. Pero él se descuidó, Sansón se descuidó, y muchas veces nosotros le decimos a nuestros jóvenes, cuidado con las filisteas, y mira que las filisteas, y ya ellos hasta ya dicen filisnenas, ya ni siquiera dicen filisteas, y tenemos el pendiente, ¿verdad?, de estar cuidando a nuestros jóvenes por lo que pasó con Sansón. Pero mire, el acomodamiento, escribía yo aquí, en nuestra zona de comodidad y el sueño nos pueden llevar a perder nuestro llamado. Mire, Jueces 16:19 dice, y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas. Vea cómo se durmió él, en dónde se durmió. Y mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo, y escribía yo aquí entre paréntesis humillarlo, porque la palabra afligirlo viene de una raíz hebrea que se traduce también como humillarlo. Dice, comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. A veces nos dormimos en donde más nos gusta, en donde más nos acomoda. ¿Dónde es donde más le acomoda a usted? ¿En el Facebook? ¿En la televisión? ¿En cualquier otra de las redes sociales? ¿Dónde es donde nos acomodamos y nos dormimos? Y perdemos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque descuidamos nuestra vida espiritual. Y este tiempo, hermanos, ha sido un tiempo tan terrible que yo me ponía a pensar y yo decía, Dios mío, muchas veces decimos el Facebook y esto y aquello, pero yo le voy a confesar ahorita que sé que no debo ministrarme aquí porque no vengo a esto. Pero yo en esta pandemia me gasté como 2 series de Netflix. Pero esa fui yo. ¿Y usted dónde se durmió? Ahí me dormí yo un ratito, allí me eché un coyotito, como digo yo. ¿Y usted dónde se durmió? Porque escuchamos del hermano en Facebook, santo decimos, y escucha de mí que miré las series de Netflix.
pero no le voy a decir los nombres porque están bien muy buenas y luego se va a querer usted también ir a verlas y no está bueno. No es bueno porque cuando estamos allí acomodados, lo último en lo que pensamos es en buscar el rostro de Dios, es en buscar la palabra de Dios, es lo último en lo que pensamos. Y luego hablamos con la pastora y pastora, ¿cuándo se va a abrir la iglesia? Por favor, ya necesitamos ir, y se abre la iglesia y no llegamos. Se nos invita a oración y no llegamos. Se nos invita a servicios generales y no llegamos. ¿Por qué? Porque nos dormimos y nos quedamos acostumbrados a estar viendo Netflix. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Porque cuando esto pasa, viene el enemigo. Mire, dice, ella comenzó a afligirlo. Después de que tanto le estuvo a friegue y friegue, dime cómo cómo puedes perder tu fuerza, pero cómo podemos nosotros entregar nuestro llamado, el que sea, así sea tener una escoba aquí en la mano. Ese es un llamado que Dios tiene con usted, que Dios le dio a usted, porque no cualquiera barre como usted. Oiga, hay gente que no sabe barrer, de verdad. Entonces, terrible, ¿verdad? Pero cierto. Entonces, podemos comenzar nosotros a perder el rumbo de lo que Dios tenía para nuestras vidas, porque nos quedamos dormidos en nuestra comodidad. A él le encantaban las rodillas de Dalila y ahí se quedó dormido. Fíjese yo dónde me fui a quedar dormida. Dios santo. Comenzamos a entregar nuestro llamado y de ahí comenzamos a entregar un servicio según nuestro pensamiento, ya no como nos lo pide el Señor. ¿Cómo entregamos nuestro servicio? Nos hablaba la hermana sobre la ofrenda. La ofrenda no solo es dinero. Tenemos el concepto muchas veces de que yo sirvo y yo no diezmo porque yo sirvo. No, el diezmo es de Dios. La ofrenda es su servicio. La ofrenda es el amor. La ofrenda es la misericordia de las que nos hablaba la hermana. ¿Cómo venimos a entregar nuestro servicio? Mire, vamos a leer en Jueces 16:25. Dice, y cuando ya estaban bien alegres, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía y lo pusieron de pie entre las columnas. Fíjese usted, entre las columnas del templo de Dagón. ¿Cuántas veces por quedarnos dormidos y perder nuestra fuerza en el Señor, nuestra fuerza espiritual, lo que el Señor nos ha dado, perdemos lo que el Señor nos ha dado? Ahora él servía de payaso para divertir a los filisteos. Él servía cuando él iba a salvar al pueblo de Israel de este pueblo. Ahora él venía a servirles de payaso. Santo Dios, que Dios nos guarde, porque de verdad, ahora sí, jóvenes, solteros, solteras, porque no solamente hay jóvenes sin esposo, sin esposa, hay hermanos y hermanas adultos también. ¿Qué va a pasar si estamos jugando con los filisteos? ¿Qué va a pasar? ¿A convertirnos en payasos de ellos? A veces nos desesperamos y queremos conseguir lo que Dios ya nos tiene, como decía la pastora el viernes. Dios te va a dar lo que te tiene, pero nos desesperamos. Este hombre terminó divirtiendo a los filisteos y pretendía él que servía a Dios,
porque dice en el 30 dice, y dijo Sansón, mira, yo con los filisteos y se inclinó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los mató, al morir fueron más que los que había matado durante toda su vida, durante su vida. Pero fíjese, o sea, él estaba llamado a salvar al pueblo de Israel, pero él vino ya por coraje. Él ya no vino a matar a los que mató ahí en el templo, ya no los mató porque quisiera defender al pueblo. Él ya los mató porque estaba enojado con ellos. ¿Por qué estaba enojado de esa manera? Él ya le pedía a Dios fuerza para derrumbar el templo. Ya no era por como Dios le había mandado, como Dios le había dicho, vas a salvar al pueblo. Ya él estaba haciendo como él pensó que lo debía de hacer. Ya no era como Dios había dicho. Era ya como él pensaba. ¿Por qué? Por echarse su sueñito. Si él no se hubiera dormido, para empezar, si no hubiera estado con la filistea, y si no se hubiera dormido, no le hubiera pasado nada, porque él era fuerte, estaba fuerte antes de dormirse. Él hubiera podido defenderse, y después viene a matarlos y pretender que está sirviendo a Dios y que está siguiendo el llamado que el Señor le dio. Y sabemos que tenemos llamado, pero ya no hay unción de parte del Señor. Mire, vamos a leer, dice, conocer la voluntad de Dios. Y aquí es donde quiero remarcar un poquito. Y le vamos a dar otra vez a los hijos de Elí. Siempre son a los que sacamos, ¿verdad? Dice, conocer la voluntad de Dios. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En la versión textual dice, y los hijos de Elí eran hijos de Belial y no tenían conocimiento de Dios. Fíjese, muchas veces nosotros pretendemos que porque estamos aquí en la iglesia somos hijos de Dios, que todos los que están aquí en la iglesia son hijos de Dios. Pero estos estaban en el templo, estaban sirviendo como sacerdotes, y dice que eran impíos, y dice que no tenían conocimiento de Dios. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no tenían conocimiento de Dios? ¿Cuántas veces nosotros podemos venir a la iglesia y venir y sentarnos y venir y servir y venir y adorar y venir y cocinar y limpiar y cantar y tocar instrumentos y danzar y no tener conocimiento de Dios? Y venimos y lo hacemos por nuestras emociones únicamente, pero de espiritual no hemos encontrado cómo hacerlo de esa manera. Mire, dice que eran hijos de Belial, y yo buscaba esta palabra y mire lo que quiere decir. Dice, sin ganancia, inutilidad, por extensión, destrucción, maldad, impío, injusto, malo, malvado, perversidad, perverso y pestilencia. Yo recordaba del matutino cómo nos hablaban y nos decían, bañémonos con la palabra, porque ¿qué pasa cuando uno no se baña? Apesta, se pone pestilente, y al Señor no le agrada lo que apesta. Cuando el olor de Sodoma subió, decidió quemar a esa ciudad. A veces, por no conocer la voluntad de Dios, actuamos como impíos, porque en verdad no conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, aunque estemos aquí. Porque muchas veces, hermanos, vamos a querer seguir haciendo lo que hacíamos cuando no conocíamos a Dios. Vamos a querer seguir
buscando novio, buscando novia aquí, sin esperar en el Señor, sin esperar en el Señor. Se nos hace fácil y luego llega alguien y perdóneme, pero a veces hasta se le espanta a la gente, porque todavía ni siquiera se acomodan aquí en la casa cuando ya están sobre el hermano o sobre la hermana. Dios nos guarde. No se trata de esto. Actuamos como si no tuviéramos conocimiento de Dios. Dios nos enseña a esperar en Él. Se nos hablaba de la paciencia, de ofrendar en paciencia. Si esperamos en Dios, Dios va a hacer lo que tenga que hacer con nosotros, en cualquier aspecto, no solamente con solteros o solteras, en todos los aspectos, en lo que usted esté esperando. Esperemos en Dios. Aunque la visión tardare, espérala porque de cierto vendrá. Aunque la visión tardare. ¿Cuántas cosas nos ha prometido el Señor? A mí muchas, y yo creo que a usted igual. ¿Cuántas cosas? Pero no pretendamos que de un día para otro el Señor nos las dé. A veces el Señor, o siempre el Señor está dispuesto a dárnoslas, pero nosotros tropezamos y cuando no hacemos lo que a Dios le agrada, el Señor no se agrada de nosotros. Los hijos de Elí eran impíos, no tenían conocimiento de Dios. Ahora ellos servían así, venían y a la hora de las ofrendas, ellos venían y no estaba permitido hacer lo que ellos hacían con lo que el pueblo de Dios traía a la casa del Señor. Y ellos le decían, o me lo das o te lo quito. Y ellos, ese era su servicio. ¿Qué servicio estaban entregando? Ahora, ¿qué servicio estamos entregando nosotros? En el departamento que usted sirva, como le decía, no importa si tiene un micrófono, tiene una escoba, no importa. Muchas veces menospreciamos el privilegio. ¿Por qué? Y venimos y servimos como nosotros pensamos, no como el Señor nos pide. Nos decía la pastora el viernes, nos hablaba sobre Romanos 13:1. ¿Cómo servimos nosotros? ¿Nos sometemos a nuestras autoridades? ¿O cada uno servimos y hacemos como queremos? Porque se nos da una orden o una instrucción y decimos, ¿y por qué? Como nos decía ella, ¿por qué no lo hacemos de este modo? Así también puede trabajar. O sea, ¿qué tiene que estas cajas no tengan estas otras cajas? Si lo importante son los Kleenex y ya están aquí. Pónganles sombrero, nos dijeron. Es tan difícil, laven las fuentes. ¿Y para qué se lavan las fuentes si nadie bebe agua de allí? ¿Qué importa si no está tan limpia? Y eso podemos pensar muchas veces. ¿Para qué ponerle sombrero? Si antes ya que digan estas hermanas lloronas que se les ponen los Kleenex. Fíjese, la vez pasada, entre paréntesis, la vez pasada nos decían los hermanos que organizaron la actividad de comida. Nos decían gracias a los hermanos porque sin saber, sin conocer lo que se iba a hacer, dispusieron su corazón para ayudarnos y sirvieron y hicieron. Y yo decía, yo les escribí allí. Solamente estamos siguiendo un gran ejemplo que hemos tenido, porque hemos tenido escuela. Muchas veces nos enojamos porque nos dijeron pónganle sombrero. Esto es servir con excelencia. Esto es servirle al Señor.
¿Cómo entregamos nuestro servicio? ¿Sometiéndonos a nuestras autoridades? ¿Haciendo lo que nos dicen? Dice la palabra del Señor en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces, ¿qué pasa? Las autoridades que gobiernan, a veces por no tener conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra del Señor, dejamos de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos decir, yo muchas veces he pedido favores a hermanos varones, hermano, por favor me puede ayudar con esto, hermano, por favor me puede ayudar con esto otro. Y muchas veces yo he sentido el rechazo y esta hermana. Porque como le decía, venimos con pensamientos de que una mujer no puede mandar, de que una mujer no puede hacer, de que las mujeres que se callen en la iglesia y que pregunten a sus maridos en su casa, y las solteras, ¿a quién le preguntan? Y las casadas y que el esposo no está, ¿a quién le preguntan? Para la gloria del Señor, muchas hermanas de las que estamos aquí, nuestros esposos van junto con nosotros, y las que no, ¿qué hacen? ¿A quién le preguntan? Todavía estamos con el dilema de que si hay pastoras, de que si no hay pastoras, de que si por qué esta hermana manda, de que si por qué diaconisas, de que si no tiene que haber diáconos. ¿Por qué? Porque no conocemos al Señor, no conocemos la palabra del Señor. La palabra del Señor está llena de ejemplos, sabemos, nos han enseñado que hay el sistema de gobierno, que tenemos cabeza, pero también hay el sistema de la gracia. Y adentro del sistema de la gracia ya no importa si eres hombre o eres mujer, si eres judío o griego, si eres gentil, ya no importa. Entonces, si aquí se constituye algo, hay autoridades, hay autoridad. Pero ¿por qué la hermana? Y si siquiera me lo pidiera el hermano Ramiro, que es hombre, el diácono, ¿por qué las diaconisas? ¿Por qué? Si una mujer no puede mandar, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si tenemos una pastora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos cabeza, nos han puesto cabeza. Solo el Señor sabe. Yo le decía a mi hermana hace unos días, solo el Señor sabe por qué les dio a mis pastores el rema de Débora y formar el ejército de Déboras. ¿Por qué no conocemos al Señor? Porque no nos hemos dado a la tarea, porque se nos invita a los discipulados, y yo me gozo cuando escucho a los hermanos decir, yo no conocía todos estos beneficios de lo que están hablando, pero no nos conectamos. ¿Por qué? Porque se nos hace muy poco. ¿Qué me va a enseñar a mí esta hermana, este hermano? Y como sabemos a veces quién va a predicar, quién va a enseñar, nos tomamos vacaciones esos días que le toca a la hermana Teodora. ¿Para qué voy? ¿Para qué la oigo? Si ya la conozco, ya no se sabe otra canción, perdóneme, pero yo le digo, esta es una gran responsabilidad. Gloria a Dios. Mire, yo recuerdo cuando nuestro pastor nos contaba un sueño. Dice, nos decía él, yo veía que el cielo se abría y yo veía a Dios y me decía, háblales, diles que vengo. Y decía él, y yo agarraba a la gente y le jalaba las orejas. Yo veía que las orejas se le hacían hasta acá. Y yo les hablaba de que Dios venía y nadie me ponía atención. Y yo muchas veces he tenido miedo y he tenido, ¿cómo voy a hablar esto? El martes el Señor me habló
y me dijo, habla la verdad y que la escuche y la reciba quien disponga su corazón. Es una gran responsabilidad y yo he sido enseñada así. Yo he sido enseñada así. Entonces, yo quisiera tener la gracia de mi hermana Mabel para predicar, de venir y predicarle con esa dulzura, pero a ella la pusieron para una cosa y a mí me pusieron para otra. Es así. Y yo le ruego en el amor del Señor que recibamos porque se nos van a pedir cuentas. Y cuando yo oigo esto, yo tiemblo y digo, Señor, yo entonces voy a dar tu palabra. Pero también sé que me van a pedir cuentas de la palabra que me han dado otros predicadores. Mi pastora, mi pastor, me van a pedir cuentas de eso. Debemos abrir nuestro corazón, hermanos, para recibir cuando Dios nos habla. Deberíamos conocer el por qué estamos haciendo cada cosa, lo que estamos desarrollando. Si no hay palabra del Señor, no hay luz, no hay lámpara. Dice la palabra lámpara, esa lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si no tenemos palabra, si no tenemos conocimiento de Dios. Y muchas veces se nos hace fácil y no, es que la hermana siempre está hablando de lo mismo, preguntémosle a la otra hermana, preguntémosle al hermano y el hermano me soba. Ay, qué bien, este sí me dice lo que yo quiero escuchar. A este voy a escuchar y a este voy a hablar, con este voy a hablar, con este me gusta hablar. Tengamos cuidado porque el Señor nos dejó el manual para vivir aquí, pero sobre todo para aprender cómo vivir allá. Y este es el trabajo del que viene aquí, hablarnos de cuál es la cultura del reino. Hablarnos de cuál es la cultura del reino, de qué nos va a servir aprender solamente cómo vivir aquí, si nuestra estadía aquí es corta. Tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos. Le decía de Déboras, una vez una hermana, hablando con mi hermana, y yo allí de chicle iba con ella que le iban a cortar el cabello o algo así, y le dice, hermana, la invitamos a la reunión de hermanas. Se llama Ejército de Déboras. Son los miércoles, teníamos las reuniones. Ay, Tomasita, dice, eso me suena como devoradora. ¿Qué es eso de Débora? Dios santo. ¿No sabes quién es Débora y tienes años de cristiana? Así me fui yo atrás de ella pensando eso, no le dije nada. Pero podemos estar así muchas veces. ¿Por qué danzas? ¿Por qué cantas? ¿Cómo se llama tu grupo de danza? Ay, Déboras, ay, devoradoras. ¿Por qué se llama Judá el grupo de danza? ¿Por qué se llama Génesis? ¿Por qué se llama Sión? Como líderes, los líderes de danza, ¿saben por qué se llama así? ¿Saben qué significa? Hay discipulados todos los jueves. Muchachos, los hermanos líderes de jóvenes tienen discipulados. Hay donde instruirnos. No podemos venir a servir como los hijos de Elí. Lea lo que hacían los hijos de Elí. A veces nosotros así estamos aquí, haciendo lo mismo. ¿Por qué canto lo que canto? Yo tengo 2 hijos aquí y uno de ellos aquí trata de cantar. Y yo le digo, ¿cómo puede ser que no nos sepamos los cantos cuando nosotros cantamos Biblia? Es Biblia lo que se canta. Tenemos que saber por qué cantamos lo que cantamos. No podemos venir y cantar cualquier cosa. A veces
cosas que nada que ver con la Biblia. Pero la música está como para danzar, para moverme. Y cierto, el adorar a Dios con alabanza comienza en las emociones, en el cuerpo. Pero tenemos que saber que la danza no es únicamente, o la alabanza, para cantar bonito, para danzar bonito. ¿Qué estoy ministrando con mi danza, con mis movimientos? ¿Qué estoy ministrando con lo que estoy cantando? ¿Qué estoy ministrando cuando estoy en la puerta? ¿Qué estoy ministrando a la hora que doy un cambio? Cuando se me compra comida. ¿Qué estoy ministrando? ¿Vengo a hacer mi servicio porque tengo que cumplir con mi servicio? Hermana, ¿por qué hasta hoy la veo? Ay, hermana, es que me tocó servir. ¿Y los demás días? ¿Qué va a dar si de lo que traigo de eso doy? ¿Qué vamos a dar? No conocemos la voluntad de Dios, no conocemos a Dios. ¿Por qué danzo? ¿Qué ministro con tal movimiento? ¿Qué ministro con mi pandero, con mi shofar? ¿Pienso que solo es soplarlo a la hora que sea? ¿Pienso que el pandero es solo para hacer relajo? Tenemos que buscar la palabra del Señor y conocer qué es lo que Dios quiere. Si no lo hacemos, hermanos, nuestro entendimiento no se va a despertar, vamos a quedar a medias. ¿Por qué? Porque nos hemos dormido, no hemos buscado, no hemos inquirido, no se nos ha hecho rema la palabra del Señor cuando dice: una cosa he pedido al Señor y esa voy a buscar, que esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. Qué religioso David, ¿verdad? ¿Cómo va a estar en la casa del Señor todos los días? ¿Qué les pasa? Qué religiosos. Pero si no buscamos, nos vamos a quedar con el entendimiento a medias. Y todo el tiempo vamos a estar solamente con lo que queremos oír. Se habla mucho del hijo pródigo y se le marca mucho al hermano de la casa, al que estaba en la casa, y decimos: sí, porque vienen hermanos como el hijo pródigo y regresan a la casa y se les recibe así, se les recibe así. ¿Vienen arrepentidos? El hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y ante ti. ¿Vienen arrepentidos o vienen para que se les quite a tus tías? ¿Cómo vienen? Hablamos mucho, pero no conocemos poco. Y decimos: los hijos pródigos, los hijos pródigos. El hijo pródigo venía arrepentido. Él venía arrepentido. Venía buscando. Él nunca dijo: para que se le quite a mi hermano, voy a regresar para que vea quién es el preferido. Él no dijo eso. Él llegó y le llamaron a los siervos. Él no estuvo con que: ay, no, ¿cómo me va a bañar este? Ven, báñame tú, papá. Llamaron a los siervos y los siervos lo bañaron. Los siervos miraron su inmundicia. Pero ¿cómo viene el hijo pródigo? No conocemos. Y nos quedamos, como le digo, con medio versículo, con media historia, porque lo que nos gusta oír: el que confiesa su pecado alcanza misericordia. No, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. ¿Quién te condena, mujer? Ninguno, Señor, yo tampoco te condeno. Y hasta ahí. No, le dijo: yo tampoco te condeno, levántate, vete y no peques más.
Y por supuesto que pecó porque todos pecamos, pero la Biblia no redacta que ella haya reincidido en el adulterio, en la fornicación. Era en lo que había pecado cuando el Señor le perdonó. Y nos cuesta a veces entender y nos cuesta y no nos gusta que nos digan, pero hermano, de verdad es por nuestro bien. Y yo le digo, me cuesta muchas veces traer esta palabra, pero ¿qué hago? La necesitamos, de verdad que la necesitamos. Necesitamos de eso, pero Dios nos da segundas oportunidades. Aunque hayamos dormido, Dios nos da segundas oportunidades. Dice en Primera de Reyes 19:7, dice, y el ángel del Señor volvió por segunda vez y lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios nos da segundas oportunidades, pero para esto, hermanos, levántate, despiértate, despiértate, ya no duermas. Es el tiempo de levantarnos y resplandecer. Necesitamos comer y beber espiritualmente para poder soportar las glorias, pero también las pruebas, porque dice que caminó 40 días y 40 noches. ¿De qué nos habla la noche? ¿Y de qué nos habla el 40? De prueba. Pero también caminó 40 días. Muchas veces vienen las glorias, vienen las bendiciones y no las soportamos. No podemos con ellas. ¿Por qué? Porque no estamos fuertes espiritualmente. No hemos comido y bebido. El ángel vino y lo tocó otra vez y le dijo, levántate y come porque vas a necesitar fuerza. Estamos, hermanos, en una casa donde se nos ha dado tanta enseñanza, tanta enseñanza. Estamos en un ministerio que se caracteriza por la enseñanza, por la revelación de la palabra. Entonces, ¿qué nos falta? Buscar la palabra del Señor, buscar la palabra del Señor, buscar la palabra del Señor y al tener el conocimiento de Dios se va a activar los dones que Dios haya puesto o vaya a poner en nosotros. Entonces se van a activar. Mientras no tengamos el conocimiento, puede venir el Señor y darte dones. Puede venir el Señor y darte el don de profecía y puedes comenzar a profetizar lo que era y media. Puede venir el Señor y darte regalos, pero ¿qué regalos? ¿Cómo los vas a buscar tú? ¿Cómo los vas a usar si no tienes el conocimiento? Dios nos guarde y nos libre de desviarnos. Fíjese que el apóstol Germán Ponce siempre hace alusión a esta situación que le pasó a él. Él dice que hubo alguien que vino a decirle a él, yo soy la piedra en su zapato. Yo soy la piedra en su zapato, para eso estoy yo aquí, para estorbarle. Dios santo, yo digo que Dios nos guarde de desviarnos de ese modo. ¿Cómo vamos a estar estorbando al pueblo de Dios? ¿Quién te constituyó para eso? ¿Se imagina una película de terror? Ja, 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 yo soy la piedra en tu zapato. Yo soy tu peor pesadilla. Ja, 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 ja. ¿Se imagina usted? ¿Quién te constituyó a estorbar así al pueblo de Dios? Dios nos guarde de desviarnos de ese modo, de degenerarnos. Somos buena semilla. Somos buena semilla.
Dios nos ayude, Dios nos guarde, pero Dios nos da segundas oportunidades, aunque hayamos dormido, hayamos caído, nos hayamos quedado abajo del enebro, Él viene por segunda vez y nos levanta. Dice en Efesios 5:14, y yo escribí aquí: levantémonos. Dice: por esta razón despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Levántate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Solamente el Señor puede alumbrarnos. Él es la palabra, Él es el verbo, Él es el pan que descendió del cielo. Esa es la comida que necesitamos, la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, la reverencia, la obediencia a Dios. ¿Obedecemos? Y la obediencia es que del Señor te pide algo y dejes lo que estás haciendo. Yo no sé si usted ha mandado a sus hijos a hacer algo, como nos decía nuestra pastora. Yo mando a mis hijos a hacer algo y que me digan: ahorita voy. No, es que cuando yo necesito algo, pido algo, es como: deja lo que estás haciendo para hacer lo que yo te envío a hacer. Así es el Señor. Deja lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Dinero? ¿Qué estás haciendo? ¿Trabajar mucho o andas trabajando así? El otro día nos dijeron como choya. Lo bueno que allá el hermano Ramón me tradujo la palabra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Trabajando? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Viendo televisión? ¿Ocupados en cualquier cosa? Dios nos manda a buscarlo, Dios nos manda. La obediencia demorada es desobediencia. Nos decían esto. ¿Qué tanto estamos obedeciendo a Dios? ¿Qué tanto estamos obedeciendo su palabra? A veces decimos, y se nos hace muy fácil recitar el Salmo 133. Cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. La armonía se compone de muchas notas distintas. No todas son iguales, pero ¿cuánto nos cuesta armonizar con otra nota? Y el Señor nos manda a armonizar. ¿Y qué estamos haciendo? Yo ya con esto estoy terminando. Si los hermanos de la alabanza me hacen favor, porque ya me pasé. Dice la palabra del Señor en Josué 1:8: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Dios nos ayude. Dice la palabra del Señor en el Salmo 1. Yo decía: ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Por medio de su palabra. Ese es el manual de la vida, es el manual para instruirnos cómo vamos a llegar al reino. Nos decía nuestra pastora el viernes: donde sea hay reglas, hay señalamientos que seguir. En el reino hay reglas para seguir. Así se conoce la voluntad de Dios. Dice la palabra en el Salmo 1:1: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni en la silla de los escarnecedores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Vea usted, ¿cuántas veces nos hemos sentado con los escarnecedores? Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche.
Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Así seremos cuando meditemos de día y de noche en su palabra, cuando nos deleitemos en su palabra. Yo le digo, de verdad, es deliciosa la palabra del Señor. Se nos hace difícil muchas veces, se nos hace tedioso, pero ¿saben por qué no entendemos? Porque no ponemos atención desde el principio. Cuando uno pone atención desde el principio a cualquier cosa que le estén hablando, usted capta. Pero el enemigo viene y nos pone estorbos, porque el chisme, cuando viene a nuestro oído, es tan delicioso que ese nadie lo estorba, y llega y le ponemos atención y hasta de más escuchamos. Pero la palabra del Señor se nos hace tediosa, pero solo así vamos a conocer la voluntad de Dios. Solo así vamos a saber qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Solo así vamos a poder cumplir con el propósito con el que Dios nos puso aquí en esta tierra. Porque un propósito el Señor tiene con su vida. Un propósito el Señor tiene con cada vida. Que Dios nos ayude, hermano. Yo le doy las gracias por oírme, por oír la palabra del Señor. Y pues esto era lo que yo traía, y voy a pedirle a nuestra pastora si me ayuda, por favor, a ministrar la palabra. Hermosa palabra, hermanos. Bella palabra, ¿verdad? Está aquí todavía, póngase de pie. Dice, levántate tú que duermes. Ya es hora de levantarse, iglesia. Con que estén despiertos 5, con eso tenemos, ¿verdad? Para algunos es terapia la palabra, ¿verdad? Que de repente tengo que subir y decirle, ya amaneció. Sonría, hermano. Fíjese, hermano, yo meditaba bastante en la palabra que la hermana nos daba. Yo he meditado fuertemente que como hijos de Dios tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con quién nos relacionamos. Eso tiene que ver mucho en nuestra vida espiritual, fíjese. Y yo no lo digo por decirlo, sino que he escuchado cómo la gente ha sido debilitada por lo que otros vienen y les dicen, por lo que otros vienen a susurrar a los oídos. Iglesia, eso me preocupa. Y yo quiero leerle algo que ya la hermana se lo leyó, pero es de mucha importancia tomar muy a pecho con quién nos relacionamos, porque de acuerdo a ello así va a ser tu vida espiritual. Porque muchas veces podemos ignorar la palabra que se nos dé acá arriba, pero como el amigo es amigo desde la infancia, ponemos más atención a esa voz. Y muchas veces, de acuerdo a nuestra vida espiritual, así será el fruto que damos y que reflejamos. Si tu vida espiritual está bien fortalecida, nada te va a mover. Pero tenemos que tener cuidado de la palabra que escuchamos y atesoramos cuando andamos débiles espiritualmente, es porque nos van a tumbar. Fíjese lo que dice, lo que leía la hermana, 2 de Timoteo 2:16: evita la palabrería vacía y profana, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. La gangrena, ¿quién la puede parar? Cuando viene una palabra y te contamina, eso empieza a correr en todo tu cuerpo, ¿verdad? Siempre lo malo siempre avanza rápido.
entre los cuales está Himeneo y Fileto. Brinco al 18. Esta comisión te confío, 1 Timoteo 1:18, perdón. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, entre los cuales está Himeneo y Alejandro, los que desvían a los cristianos. Himeneo, el Dios del casamiento. Y esto me impresiona, ¿sabe por qué? Porque esas clases de personas vienen a ligar, o sea, vienen a hacer una comunión, como el enebro, ¿verdad? Que te atrapan. No sé si se ha dado cuenta de que hay palabras sutiles, hay hombres y mujeres tan sutiles usados por el enemigo, que cualquier palabra que te dan te persuaden, pero sutilmente, y caes. Y eso lo he estado viendo como patrón, iglesia. Y a mí me da coraje. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, iglesia? Me da coraje. No me enojo con esa persona que viene a darme queja. Me enojo porque cuánto tiempo no se le ha estado enseñando palabra. Cuida tus oídos. Entonces, esta clase de personas, iglesia, vienen a ligarte, vienen a atraparte con sus palabras. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que oírlos con oídos circuncidados. Si vienen esas palabras de parte del Señor o vienen de parte del adversario para hacerte caer, iglesia. Es que yo no lo estoy diciendo esto por gusto, porque ya más de 3 personas han venido conmigo que han sido contaminados sus oídos con palabras de gente que está afuera. Y eso es lo grave, que creen las palabras de afuera más que las que se les dan acá adentro. Y eso me da tristeza, me dan ganas de llorar. ¿Por qué? Porque son palabras que vienen a envolverte sutilmente, de una manera que traen poder. Esas palabras tienen poder, no lo podemos dudar. Tienen poder de Satanás para envolver. Y mire lo que quiere decir Fileto: amigable. Diga conmigo, amigable. El amigo se hace tu amigazo para que creas y para envolverte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de quién te haces amigo, a quién le prestas tus oídos. Esto es serio, iglesia. Esto es muy serio y muy cardíaco. Diga conmigo, esto está cardíaco. Dios nos guarde, iglesia. Dios nos guarde. ¿Por qué? Porque tienen más peso esas palabras. Nos envuelven, te hacen tu amigo, se hacen tus amigos. ¿Se da cuenta? O sea, como les decía yo en el discipulado, cada nombre tiene su función. Cada nombre tiene su función. ¿Y para qué fueron enviados estos? Para dividir la iglesia, para dividir a los cristianos. Ese es el trabajo de estos 3. Alejandro, joven, mundos, diferentes clases de mundos. Y es aquel que se tira sobre el muerto. Imagínense, te debilitan, iglesia. O sea, a mí me encanta leer la palabra muy cuidadosamente y sacarle el jugo, ¿verdad? Porque así nos damos cuenta qué nos quiere decir el Señor con esto. Cuídate de estos 3, ¿verdad? La hermana te vino a dar un bagaje. Es para que tú te vayas a casa. Indaguemos, no solamente escuchemos aquí, indaga. Busquemos, Señor, ¿qué son estos enemigos? ¿Cuáles son estos enemigos que me van a tratar de debilitar? ¿Verdad, iglesia? Tengamos mucho cuidado. Dígale a su hermano, tengamos cuidado. Tengamos cuidado con quien nos relacionamos, porque van a tener más peso las palabras negativas para hacernos caer. El Señor reprenda al diablo, ¿verdad que sí? Incline su rostro y oramos.
levantar sus manos y dale gracias. Dale gracias con todo tu corazón. Dios sabe por qué te tiene aquí, iglesia. Dios sabe por qué te tiene aquí. Y dile: Señor, estoy aquí con un propósito. Y estoy dispuesto, Señor, a hacer lo que tú me mandes a hacer. No será el hombre. No será el hombre, Señor, sino tú. Tú eres el que nos vienes a redarguir. Tú eres el que vienes a redarguir, Señor. En esta hora suplicamos que podamos ser hombres y mujeres obedientes, atesorar tu palabra, Señor, poder activar nuestro discernimiento aún más. Activa, Señor, ese discernimiento para poder saber la astucia del adversario y en qué manera nos quiere tratar de envolver. Pedimos, Señor, ahí donde estás, yo quiero que levantes tu voz y dile: Señor, ayúdame. Abre sus labios y dígale: Señor, ayúdame, papá. Necesito tu auxilio. Necesito tu ayuda. En el nombre poderoso de Jesús, suplicamos tu guianza. Suplicamos tu favor. Enséñanos, Señor, a obedecerte, para poder cerrar todo oído, para poder cerrar, Señor, nuestros oídos a cualquier palabra que venga a seducirnos, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos. Guárdame, Señor, en toda palabra que venga a seducirnos, en el nombre poderoso de Jesús. Ven, tu Espíritu Santo, a circuncidar nuestro corazón, a circuncidar nuestros oídos. Desde Denver, Colorado, Iglesia de Cristo Jubileo Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, con ministros invitados. Te invitamos a nuestra próxima transmisión en vivo. Recuerda visitar nuestra página web y redes sociales. Te esperamos en nuestras reuniones lunes y viernes a las 7 de la noche y domingos a las 4 de la tarde.